Buenas noches, una cordial bienvenida a este webinar denominado Importancia de la producción orgánica y el consumo de alimentos saludables, un espacio organizado por el Grupo de Productores Orgánicos CACPROSA. Nos acompaña una serie de especialistas en la materia y productores con certificación orgánica. Iniciamos con el tema de los retos que enfrenta la producción orgánica y su importancia en el marco de la seguridad alimentaria. Nos acompaña doña Mayra López, quien es consultora en estas temáticas con gran experiencia en apoyos a grupos de productores orgánicos. Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a CACPROSA y a todos los productores y productoras que estoy viendo en este momento. Mire, este tema se las trae y yo le estuve, desde que me invitaron, estuve dándole vuelta por dónde empezamos. Y decidí que vamos a entrar por la cocina. Ahí al final tenemos un tiempito de preguntas y respuestas, entonces estoy a la orden. Vea, yo quisiera primero que viéramos qué no es la agricultura orgánica. O sea, ¿qué no es? Los mínimos negociables. La agricultura orgánica no es una moda, no es que qué cool, voy a consumir estos productos porque ahora están muy de moda. O bueno, en el mundo se habla mucho del orgánico, entonces voy a sembrar sin químicos y porque no es una moda, porque las modas pasan y la agricultura orgánica no pasa. No es definitivamente la sustitución de un paquete químico por un orgánico para el cultivo. O sea, dejo de comprar en el almacén un paquete químico para producir, pero lo cambio por un paquete orgánico, paquete que siempre viene fuera de la finca y por el cual tengo que pagar. No hay rotación de cultivos, no hay manejo de suelo, es un monocultivo. Eso no es agricultura orgánica, ninguna de las dos cosas. La agricultura orgánica, como nosotros lo entendemos, y yo les hablo desde la experiencia y desde una perspectiva que tenemos en la Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica, que es una asociación que tiene como 30 años más o menos de estar y estamos legalmente constituidos. Y algunos dicen que somos muy fundamentalistas o que somos muy románticos. Seguro que sí, pero es la opinión como nosotros lo vivimos. Para nosotros y bueno, y para mucha gente más, la agricultura orgánica es un sistema de producción que busca la conservación de los recursos naturales. O sea, ahí ya hay una clave, la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad en el tiempo de la producción a través de prácticas ecológicas. O sea, vamos por ahí. Se basa en la utilización de insumos, sí, pero insumos naturales que se gestionan en el mismo ecosistema de la finca, en el lugar de utilizar insumos agrícolas traídos fuera de la finca. Se pretende, según lo que nosotros hemos ido viendo a través del tiempo, se pretende el cierre de los ciclos de energía de la finca. Muy romántico, pero se quisiera que no haya dependencia de insumos externos, o sea, que la finca sea autosostenible, que pueda cerrar su ciclo de energía. Un productor nuestro dice que la agricultura orgánica entra por la mente porque es, bueno, un nuevo concepto, una nueva forma que pasa al corazón, porque si no se siembra en el corazón, si no se ama eso que se va a ser imposible. Todas las horas de trabajo de más, a veces las pérdidas de cosecha cuando se está empezando, etcétera. Los cambios que hay que hacer en los requerimientos, tanto de manejo de cultivo como de requisitos externos, registros, certificaciones, etcétera, etcétera. Y que una vez que eso está sembrado en el corazón,
entonces se va a la tierra, porque ya la tierra, lo que ocurre en la tierra es parte de todo ese proceso. De lo contrario, cualquier cambio externo que haya nos va a hacer regresarnos a la agricultura convencional. Y definitivamente la agricultura orgánica en este momento es una obligación. En este momento donde los efectos del cambio climático y ahora antes de iniciar estábamos hablando de eso, los aguaceros, los lavados, las inundaciones, los calores extremos, todo lo que no hay por qué traerlo a colación porque ya todos saben, lo estamos viviendo. Esto es producto del desorden, del aprovechamiento extensivo, etcétera, que hemos hecho, de la sobreexplotación de la tierra, de la contaminación. Entonces, por eso decimos que la agricultura orgánica es una obligación. Y no solo orgánica poniéndole ese apellido, la agroecología, la mínima labranza, todo lo que implique un cambio en un modelo y que sea un modelo más amigable, con mucho más respeto a la tierra y a la vida. Entonces, por eso les decía que íbamos a entrar por la cocina porque íbamos a hacer como ese preámbulo. La agricultura orgánica se caracteriza por emplear la rotación de cultivos, que ustedes saben que eso es fundamental, la utilización de los abonos verdes, la cobertura la siembra con cobertura o los sistemas de cero labranza o de mínima labranza, o sea que todo nos lleva a un manejo más respetuoso del ambiente. Si nosotros llegamos y nos paramos en un bosque, vemos, el bosque es un sistema que se mantiene y no hay una hectárea de tal cosa, otra hectárea de tal cosa, ha convivido años, siglos por ese equilibrio del ecosistema. ¿Qué es lo que se prohíbe? Bueno, la utilización de plaguicidas, de fertilizantes, las semillas modificadas genéticamente, todos los agrovenenos. Esta palabra la detestan y siempre ahí me tildan, pero todos los agrovenenos, todos los agrotóxicos, todo lo que enferme al ser humano y a la tierra no es permitido en la agricultura orgánica. Se basa en la producción sana. ¿Sana para quién? Para el productor, para el consumidor y para la tierra. Se prioriza esto, se prioriza la tierra, la fauna y los seres vivos en general. Hay dentro de esta forma de ver la agricultura orgánica, hay 4 principios por ahí que podríamos llamarlos como los mínimos no negociables, que es que la salud, un principio de la salud, y para hablar de la salud hablamos del no uso de químicos, estoy reiterando, pero es importante, tantos venenos que puedan ser para el ser humano, para los animales, para todos los seres vivos, para la tierra y demás. La ecología, o sea que las técnicas que se utilizan deben de ser que respeten el medio ambiente, que cuiden los suelos, que fomenten la fertilización por medios de abonos verdes, etcétera. La equidad, porque también es un asunto social. En la agricultura orgánica tratamos de promover condiciones justas para todos los que intervienen en los involucrados en esta cadena de producción, ya sean agricultores, proveedores, consumidores. Por eso el cobro excesivo de los precios no es una práctica necesariamente sana. Y el cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, estamos hablando sobre todo de un uso moderado de los recursos naturales y el empleo de tecnologías que hayan demostrado ser amigables con el medio ambiente. Metodologías sobre todo para el manejo del suelo, etcétera.
Los beneficios de la agricultura orgánica, el resultado de todas las cosas que anteriormente dichas, ¿verdad? Si nosotros no utilizamos químicos, pues no vamos a contaminar el suelo, no vamos a contaminar la tierra, no nos vamos a contaminar nosotros, etcétera. Ese es como el preámbulo, muy largo, pero para ponernos en sintonía. El tema de los retos de la producción orgánica, miren, revisando números, es como muy triste ver que, por ejemplo, en Costa Rica, en este momento, y es un dato del año 2023, que es el último que está cuantificado, en Costa Rica tenemos una área total certificada, óigame, una área total certificada de 392 hectáreas. 392 hectáreas de agricultura orgánica para consumo nacional. ¿Y cuánta gente hay en el país? ¿Verdad? ¿Cuánta gente hay en el país? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a consumir orgánico? Es una pregunta que debiéramos hacernos, porque con 392 hectáreas, con 21 metros, pues no es mucho. Para producir en Costa Rica, creo yo que uno de los grandes retos es la falta de promoción, la carencia o la insuficiencia. No puedo pecar de injusta porque hay gente como la compañera que tengo aquí en la vista, a Sonia Calvo, que es una agente de extensión del MAC, que he trabajado con ella por muchos años y me consta su dedicación, su preocupación, su sobrecarga a veces por trabajar el tema de la agricultura orgánica. Pero no es una directriz por sí de priorizar esa forma de producción, pese a que hay una ley de promoción de la agricultura orgánica. Ley que habla de todos los beneficios que tanto el Ministerio de Agricultura, pero las municipalidades, el Ministerio de Salud, el MEI, etcétera, etcétera, debe de brindar a los productores y productoras orgánicas y que no se están cumpliendo. De hecho, en este periodo ni siquiera aparecemos en el plan de trabajo como prioridad en el año 23, como prioridad el tema de la agricultura orgánica. A la consulta que hicimos nos respondieron que es que está transversal. Y para mí, por experiencia, cuando un tema está transversal, es la mejor forma de desaparecerlo, ¿verdad? El género es transversal a todos los programas, el ambiente es transversal a todos los programas, pero esa transversalidad se desaparece cuando otras cosas tienen nombre y apellido, líneas, metas, etcétera, etcétera, y dan prioridad. Para mí eso es uno de los grandes retos. Los pequeños productores, que son los que cultivan para el consumo nacional, no tienen a veces los recursos ni la capacitación para producir. En este momento, con el tema del cambio climático, que ya estamos en un término que se le para a uno los pelos cuando habla de ebullición climática, ya no se puede producir en campo abierto. Un productor para producir hortalizas, etcétera, etcétera, necesita ambientes controlados, y un ambiente controlado para producir de una manera más o menos rentable para sacar al mercado cuesta millones. Y bueno, en la asociación de productores hace 5 años, yo creo 6 años, se apoyó a los productores a cambiar o a instalar nuevos ambientes protegidos, y costaban 4 millones, 5 millones, 6 millones. Entonces, ¿verdad? No es así como como que cualquiera pueda hacerlo. Y reitero, la producción para consumo nacional está en manos de los pequeños productores, porque
por ejemplo, tenemos datos de que las hectáreas certificadas para exportación, por ejemplo, de banano, hay 3.580,78 hectáreas, o sea, de banano. ¿Para dónde va eso? Ahí se puede conseguir los datos para cuáles países: Holanda, Bélgica, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Caña de azúcar, 2.510 hectáreas. Piña, 1.667 hectáreas. Cacao, 941 hectáreas. Café, 442. Hortalizas, que es para consumo nacional, 15 hectáreas. Fincas integrales, como las fincas que ustedes y yo queremos, que es esa finca que no tiene un cultivo principal, sino que están en asocio, en armonía, que uno se controlan con los otros, etcétera. 206 hectáreas. Están certificadas, ¿verdad? Entonces, bueno, para barbecho o descanso hay 294 hectáreas. Casi hay más hectáreas para barbecho y descanso que para consumo nacional. Entonces, los retos de la producción van por ahí. También van por el tema de la comercialización. En Costa Rica, pese a que el reglamento, la ley habla del tema de la comercialización, etcétera, etcétera, no hay quien regule la comercialización de productos orgánicos. Cualquiera puede decir: yo produzco orgánico, y voy y me paro por allá y digo taca, taca orgánico. No hay quien llegue a decirle: mire, enséñeme la certificación, taca, taca, dígame. No. Hemos hecho consultas al MEC porque si le toca al MEC, nos dice que al MAC, el MAC vuelve a decir que al MEC. Ahí van para arriba y para abajo, nadie. El otro día en una reunión, y tengo que reconocer a la directora de Arao, doña Carla, una señora que ha estado siempre, me decía, y yo le decía: pero doña Carla, mande gente a las ferias a hacer análisis, porque hay gente en las ferias que nada más dice: aquí yo vendo orgánico, no sé qué. Y me decía: Mayra, ¿de a dónde? ¿De a dónde? O sea, no puedo, no tengo, etcétera. Entonces, eso también desmotiva, porque si yo, productora orgánica, que tengo que llevar registros, que se las traen esos registros, que tengo que certificarme todos los años e inscribirme en Arao todos los años, que excepto una o dos lugares específicos donde hay seguridad de que lo que se está consumiendo es orgánico, porque es un lugar que está certificado, que cumple con la normativa, etcétera. No hay otros lugares donde se reconozca no solo el valor económico de ese esfuerzo, sino el valor social del esfuerzo que hacen los productores, ¿verdad? Eso es otra cosa que también se convierte en un reto. Que lo poquito que hay es un aporte a la seguridad alimentaria. Miren, es un aporte a la seguridad alimentaria. Nosotros vemos que los productores que están haciendo el gran esfuerzo, no solo por producir orgánico, que eso porque está regulado por ley, pero también por usar la menos utilización de químicos, o por producir de manera agroecológica o biológica, o bueno, hay un montón de términos, pero producir más sano, más saludable. Es un aporte muy importante para no solo la seguridad, sino la soberanía alimentaria, algo que se ha convertido en un sueño, porque hace muchos años la soberanía alimentaria de este país se perdió, y a nosotros nos ganan por hambre en cualquier momento, porque ya nosotros no producimos como país lo que nos comemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el esfuerzo que hacen las organizaciones como CAPROSA,
como en este caso la agencia de Puerto Viejo a Sarapiquí, por promover la agricultura orgánica, la agricultura más sana, la organización para la comercialización. Son experiencias e iniciativas que hay que multiplicar, que hay que replicar, que hay que darle, sonar las campanas para que otras gentes conozcan lo que se está haciendo. Una última cosa que quería decirles es que en Costa Rica, según la legislación y el Reglamento Nacional de Agricultura Orgánica, un productor para llamarse orgánico y para vender sus productos como orgánicos deben de estar certificados. ¿Por quién? Debe estar certificado o bien por una agencia de tercera parte, que en Costa Rica hay varias, por ejemplo está Kigua, que tiene más o menos el 60% de los operadores orgánicos de Costa Rica certificados. Está Ecológica, que es una agencia certificadora nacional que tiene también para el mercado nacional, tiene 7 productores más o menos, porque de los 27 operadores que ellos certifican, 20 son de exportación y 7 son para mercado nacional. O también pueden certificarse por una nueva, bueno, no es tan nueva, pero es no tan usada, certificación, que es la certificación participativa, que está coordinada o regida por el Ministerio de Agricultura. Además de eso, tiene que estar inscrito en ARAO, y ambas cosas cada año hay que renovarlas. Entonces, si yo no cumplo con esos requisitos, no puedo vender mi producto como orgánico. Puedo producir orgánicamente, y si mi interés no es un mercado masivo, pues puedo no certificar, ¿verdad? Aunque la ley dice que para decir que es orgánico tengo que estar certificado, pero puedo no certificar y decir que mi producto es, qué sé yo, natural o libre de químicos o en fin, pero hay que cumplir esos requisitos. Espero, así como en una pincelada, haber tocado el tema, y al final que están las preguntas. Con muchísimo gusto, si tienen alguna y está a mi alcance, estoy a la orden. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Gracias. gracias, doña Mayra. Realmente que hace un abordaje muy puntual sobre temas políticos, temas de la producción, de las condiciones habilitadoras a la unidad productiva, temas de comercialización, entre otros. Ahora la compañera Noemie Obando Arauz nos compartirá su experiencia y su valoración en torno a la importancia de consumir productos orgánicos. Doña Noemi es una productora orgánica certificada y ya tiene años también de producir de manera amigable con el ambiente, y recientemente logró esa certificación. Doña Noemi, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Noemia Obando, vivo en la zona de Urqueta, Sarapiquí. Creo que Sarapiquí es una gran oportunidad para uno trabajar las cuestiones que son orgánicas. Siempre eh, le digo a todo el que esté cerca de Sarapiquí que Sarapiquí es una gran, no es un pueblo, es una gran organización con mucha hermandad, con mucha entrega. Tenemos asuntos, instituciones tan importantes como el MAC en Puerto Viejo, el de Río Frío, Caproxa, gente completamente entregada a hacerle y a darle la importancia a esto que se llama orgánico. Y como dijo doña Mayra, y agradezco a todas estas instituciones y doña Mayra y todos los compañeros que nos hemos hecho equipo para poder darle sentido, porque saben la importancia del orgánico, como dijo doña Mayra, estoy muy de acuerdo, empieza en la mente. Hace mucho tiempo deberíamos haber empezado más con esto y no habernos olvidado, porque
¿sabes? Nosotros podemos ir saliendo como agricultores orgánicos, nosotros podemos ir saliendo. Yo nací en una familia que fue orgánica, no hacía ninguna cosa dañina al medio ambiente, eran de la gente de antes y ellos no trabajaban con eso. De ahí aprendí cantidades, pero cuando llego al MAC, pues me enseñan que hay una diversidad de abonos que se pueden producir en el mismo lugar donde uno tiene la finca, tiene la unidad productiva. Y eso entonces empieza a abaratar costos. Yo casi nunca hablo de cosas caras. Yo caro es lo que las instituciones invierten en uno, un CAPROSA, para que uno aprenda a ir por el camino más sencillo, más sencillo. Y cuando esto nosotros lo llevamos a la mente y después al cuerpo, esto se vuelve un deleite, se vuelve una forma de vivir cuando usted empieza a ver que lo que vea, sinceramente, el que no ha comido orgánico, pero tiene que comer muchas veces, porque cuando usted empieza a comer orgánico, el sabor totalmente, pero yo siempre digo una cosa, y yo no sé cuánto la ciencia me va a apoyar en lo que yo voy a decir. Yo digo que tenemos un paladar o químico o orgánico. Y cuando usted está acostumbrado a lo químico desde la mente, usted se come algo y todo le sabe parecido. Pero cuando usted desde la mente se come algo orgánico, amando a aquella persona que tiene esos valores tan lindos, ¿sabe? Yo creo que en el mundo casi no hay nadie, sea el Dios que no crean que hay alguien más poderoso que nosotros que hizo todo lo que tenemos. Entonces yo digo, ¿por qué la tierra estaba hecha, los árboles estaban hechos, las ranitas estaban hechas, el maíz estaba hecho cuando yo llegué? ¿Por qué no llegar a armonizar con él? O sea, ya estaba aquí. Entonces, cuando llego y armonizo y todas las otras personas armonizamos, entonces nosotros podemos tener como la producción, uno como agricultor orgánico y como también el consumidor, pero inicia desde ese cambio de mente, desde ese paladar diferente. Tenemos que llegar a un punto de tener un paladar, no es lo mismo, jamás, jamás de los jamases, pero si una persona lo encuentra igual, es porque todavía no ha durado bastante tiempo consumiendo lo orgánico. Cuando usted dure mucho tiempo, bastante tiempo, su paladar va a pasar ahí y la mente tiene que ir a eso. Tenemos que aprender a valorar desde las instituciones que colaboran para que uno se haga, porque uno no se hace solito, uno parece que sabe todo, pareciera, pero cuando uno llega a una institución como el MAC Puerto Viejo, uno se da de cuenta que uno sabía como lo cultural, lo nativo, porque nací en medio de dos reservas aborígenes, mis padres eran panameños y llegaron a vivir ahí, a la zona sur, y uno se encuentra cuando llega donde ellos que uno tiene en un lugar que es orgánico, uno tiene toda una cantidad para empezar a forjar y hacer que una propiedad produzca sus propios abonos, sus propias sustancias, sus propios químicos, sus propios abonos que uno produce sin tocar lo químico, como dijo doña Mayra, sin tener que ir a los lugares, no quiero mencionar personas, pero sin tener que llegar a ir a dejar el dinero en otra parte y empezar a criar y a tener las cosas que están ahí, que Dios le dio, sea los mismos animalitos que la naturaleza tiene, las mismas quebradas, riachuelos, pero que todo el sistema esté de acuerdo conmigo y yo con él. Y eso desde afuera, desde las personas de afuera, los consumidores, hay que prestarle atención a dónde está esta gente, cuáles son, y empezar a volverse a ellos porque es necesario. Nosotros no podemos llegar al punto de desvalorizar todo tan perfecto y tan bien, y nosotros lleguemos aquí a empezar a dividir las cosas que eran buenas para empezar a dañarlas. Cuando uno ve la naturaleza, ella misma actúa por sí misma. Ella misma, cuando usted es orgánico, usted tiene una área protegida para ir a buscar materia para hacer abono. Ella misma empieza a dar, ella misma es consciente de que uno la ama. Cuando uno ve a las personas que le gustan los animales, es una persona consumidora, dice, yo no puedo tener un animal, yo tampoco lo puedo proteger, pues sí,
Fíjese que cuando una persona consume orgánico, está haciendo porque la persona que le vende no anda matando animalitos porque los ama, no anda ensuciando las quebradas, anda rejuntando plásticos, anda con un tipo de mente totalmente diferente. Entonces, una persona de afuera no solo le aporta salud, sino que también le aporta esa protección al medio ambiente que el otro. Somos una cadena en la que vamos uno a uno construyendo. Y si en otra parte que fuera de Sarapiquí, tampoco para nadie está negado este asunto de ser orgánico, es proponérselo, es acercarse al MAC, acercarse a hablar y proponerse hacer, porque en Costa Rica, como dijo la compañera, no tenemos negado la oportunidad de pertenecer a una certificación orgánica, ni tampoco es imposible. Tiene barreras como la vida la tiene. La vida tiene barreras de todo, de todo. No hay una cosa, y yo creo que lo que no tiene barreras es mejor no hacerlo, porque lo bueno siempre va a tener motivo por qué luchar, y eso sinceramente es lo que me hace ser la persona que termino siendo, y es lo que puedo hablar con toda la propiedad, qué es, qué hago y para dónde voy. Y saben una cosa, cuando a mí me cuesta, yo misma no tengo motivos para devolverme, yo no puedo devolverme. Yo no sé trabajar con los químicos, mi mente me traiciona, si yo digo que la mente no me ayuda, no puedo ir, no puedo hacerlo, me traiciona toda mi vida. Entonces, hay que cambiarse radicalmente al punto de que yo misma me sienta traicionada si hago algo que no me parece. Yo siempre le digo a veces a las personas, hay que andar poniendo cuidado en el pueblo para donde vivimos. Hay que andarnos en estas épocas que estamos viviendo, que vamos para donde ya muchos sabemos a esta situación tan crítica que el mundo va a tener que ir por las decisiones de muchos que no toman en cuenta la ecología, la protección y todo esto. Hay que andar ya prestando atención, no a los carros nuevos, no, en esos podemos andar si quieren, sino prestando atención a esas personas que están cuidándose para dar mejores alimentos, para cuidar más el medio ambiente. Porque cuando nosotros hacemos una milésima, pero usando la mente, nosotros vamos a estar dándole la prioridad que debe tener esta tierra, este aire, este sol, esta lluvia que son gratis. Nadie nos está cobrando por el sol, nadie nos está cobrando por la tierra y nadie nos está cobrando. Hay que cuidarlas y prestar atención como consumidores o como productores, amar lo que hacemos. De mi parte, yo siempre vivo agradecida por poder yo desarrollo. Yo no sé hacer otra cosa. Yo pienso que si yo quisiera, pues yo hago otra cosa si yo quiero, pero en cuestiones de agricultura, el gusto más grande es poder producir para la familia. Decir, cuando uno falle, cuando uno no esté, que la familia sepa que hay personas que desde allá, desde los tiempos muy pasados, siguieron siendo mejores, no se quedaron con todo lo que se aprende en la cultura, es muy importante, pero que los tiempos iban a traer tiempos mejores, tiempos de más oportunidades, que podemos agregar, todos los días debemos estar abiertos, tanto la gente que consume como nosotros los productores, a que hay cosas mejores. Nosotros no nos podemos negar como agricultores a llegar a una barrera y detenerlo porque hasta ahí es nuestro límite. Y tampoco como consumidor no podemos quedar con esa debilidad que todo el mundo a ir en carrera a consumir todos los plásticos, a traer todos los plásticos, a traer todos los químicos y a traer todo lo que aparecía sin prestar atención. Hoy en día ya nos toca prestarle atención a todo lo que trae. Porque nosotros, si hay alguien que debemos proteger, esa es la persona nuestra. Nosotros debemos de aprender a cuidarnos. Así como cuidamos otras cosas, debemos pretender cuidarnos. Y no es que no nos vamos a morir, todos nos vamos a morir igual, pero yo creo que necesitamos tener conciencia de que los años que vayamos a vivir estén mejor, sean mejores, y que también aportemos un miligramo a este mundo tan bonito, tan hermoso, que debemos conllevarlo de la manera que se nos fue entregado a nosotros
cuando inició la vida, inició el ser humano, nadie nos entregó químicos, ni nadie en la historia del inicio de la vida del ser humano se le ha entregado un químico para trabajarlo. No, siempre fue una área natural. Y quien ama la naturaleza, quien ama las reglas que ya fueron hechas, simplemente me uno a lo que ya fue. Yo no necesito mucho, simplemente unirme a la línea de cómo lo primero, lo básico. Es eso lo que queremos y ojalá nos unamos más gente. Sarapiquí tiene mucha gente que yo sé que va a seguir creyendo en las cosas cuando hay bases sólidas, cuando nos acompañan. Ahí estamos. Agradecerle a Whitney, que es una pionera en el esfuerzo que nos da, nos propone, nos asiste. Como dije, el MAC, Puerto Viejo, Río Frío, Acaproxa, de verdad, que nos permite. Uno como agricultor es una voz en el campo, es una voz que no se oye más allá de los metros que pueda uno decir, pero cuando ustedes se proponen, y como les dije, nos vamos uniendo uno y otro más, les cuento que nosotros nos van a oír muchísima gente, y eso lo he hablado desde el inicio que yo empecé a hablar. Si hoy algo yo pensé todo el día es, qué cosa más buena esta, porque yo he dicho, y lo dije y ahora entendí algo hoy, era que yo siempre decía, tiene que haber publicidad. Yo decía, ¿cómo hayan pautas en la televisión, aquí y en la allá? Mire, YouTube y todas las partes son mejores ahora, que la tecnología está mejor que la televisión. Y hoy entramos, esta es nuestra primera vez, y entramos a hacer la publicidad que yo dije, se tiene que saber lo que Sarapiquí tiene bueno. Es tiempo que Sarapiquí sepa que hay aquí leña para construir más. Entonces, agradecerles a todos y de verdad, muchísimas gracias. Las gracias a usted, doña Noemi, una intervención muy oportuna, porque realmente el consumir productos saludables, como decían tanto usted como doña Mayra, inicia por aquí, ¿verdad? Y se queda acá, en el corazón, porque eso marca la diferencia no solo en la vida de uno, sino que ese regalo de amor se va a llevar a la familia, al vecino, y así se va generando los encadenamientos necesarios para que ese reto de comercialización y de que ese mercado de consumidores de productos saludables aumente. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a don Pedro García Rueda. Él nos hablará un poco de las oportunidades de mercado desde la experiencia suya, que tiene ahorita una finca en la que está desarrollando no solo el tema de la producción, sino también el tema turístico. Don Pedro es un caballero que viene saliendo de la transición orgánica, que es un proceso que dura 3 años acá en Costa Rica, para luego incorporarse con un grupo de productores ya certificados, y es uno de los compañeros que se están integrando a nuestro equipo. Don Pedro, la palabra es suya. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, por atenderme. Muy motivado y confesarles que es la segunda vez que yo logro conectarme en una plataforma. Esto de la tecnología me come mucho, pero a la vez también es un reto y un aprendizaje. Pues sí, mi experiencia en un proceso de transición que para mí también era un tema desconocido, pero un reto que yo me propuse en mi vida, cambiar mi vida y cambiar un sistema de producción convencional a un sistema de producción orgánica. Fue toda una experiencia y es una experiencia. También el tema de desarrollar un proyecto de agroturismo en la finca ha sido todo un reto, pero había que darle un complemento a este proyecto. Vender un proyecto de turismo en una finca convencional no era posible. Tenía que darle ese rostro de un nuevo sistema de producción propio de la finca, en el cual yo pudiera convencer a las personas que visitan. En ese sentido me di la tarea de hacer toda una transformación de la finca, agarrado de la mano de muchas personas que me han ayudado, de la extensión agrícola de Puerto Viejo, con personas
que me ayudaron en todo un proceso de capacitación muy importante, donde estuvo Robert, donde estuvo varios ingenieros que me han ayudado a capacitarme. Samia, que ha sido una de las personas que me ha ayudado a formar cómo hacer los informes, cómo llevar de la mano los planes de manejo, eh, cómo salir bien con todo lo que es el proceso de transición, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido muy importante. Decirles que hoy en día ya es una finca conocida internacionalmente por un montón de agencias de turismo que visitan la finca porque hemos demostrado que es posible, si es posible producir sin agroquímicos, que es posible producir de la mano, respetando el medio ambiente. Lo que nosotros hoy tenemos en la finca verdaderamente es un bosque productivo. Y yo les invito a conocer el proyecto de la finca, a todos los que puedan, porque es un proyectito de 3 hectáreas. De 3 hectáreas donde nosotros hemos logrado tener un asocio y una gran cantidad de cultivos que ahí desarrollamos. Y eso es precisamente lo que muchas y muchos vienen a conocer. Contarles que mañana es la tercera vez que vienen grupos de agricultores europeos a conocer el proyecto de la finca. Mañana vamos a tener un grupo de 40 personas. Viene prensa suiza, van a haber representantes de la Unión Europea en la finca y vamos a mostrar lo pequeñito de que hacemos. Vamos a mostrar en una mesa una cantidad de productos que nosotros logramos desarrollar en asocio con un montón de cultivos. Para decirles que nosotros en la finca hemos logrado sembrar alrededor de 2.500 árboles de especies nativas de la zona, que eso es muy importante. No solamente es la agricultura orgánica, sino es dejar todo un legado a las siguientes generaciones que puedan conocer las diferentes especies que hoy en día están en peligro, tal como la chonta dulce, el almendro amarillo, el cedro María, la cola de gallo, la suita y todos nuestros ancestros utilizaron como propiedades propias para poderse desarrollar. Nosotros lo estamos haciendo en la finca como una pequeña réplica, pero como también un pequeño homenaje a todas las cosas que se han venido perdiendo. Entonces, eso es muy importante porque nosotros a través de eso hemos podido lograr atraer a muchísimos turistas que vienen a visitar la finca. No solamente suizos, vienen alemanes, franceses, italianos, bueno, de todas partes del mundo. Entonces, para mí es muy importante, pero también ha sido un reto bastante duro, porque la agricultura orgánica, como lo decían ustedes, tiene que ser una cosa que nazca de la persona, que nazca del corazón, porque es un compromiso propio de la persona. Eh, yo tengo que ser consciente de que la agricultura orgánica es dura, porque es duro. Hay que olvidarse de un montón de cosas. Hay que hacerlo a mano. La mayoría de las cosas tienen que ser a mano, a machete, respetando todo lo que hay ahí para poder ver los resultados. Yo después de ya casi de 5 años de estar en este proyecto, he visto cambios significativos en mi finca, cómo he logrado eh, tener una capa eh, de abono en la finca, un suelo totalmente fértil, cambiado, ver mis árboles de cacao llenos de frutas, ver mis árboles de coco llenos de pipas, arrancar una mata de yuca y ver la cantidad de yucas que tienen sin un solo gramo de agroquímicos. Y con la dicha la ayuda de tantas personas, yo logré aprender a hacer mis propios abonos en la finca. Entonces, no hay, como decía doña Noemi, no hace falta salir a comprar nada. Y usted sabe trabajar, la misma finca te da todas las posibilidades para poder crear todos los niveles de abono que usted necesita. Y hoy en día eso es lo que nosotros hacemos. Entonces,
es una experiencia muy, muy enriquecedora para mi persona y para la gente de la comunidad que dicen, Pedro, ¿cómo hace usted para traer tantísima gente a la finca? Y yo les digo, bueno, vamos a la finca y ven lo que hay. Un proyecto en el cual nosotros estamos haciendo eh, un nivel de cuidado al ambiente, un nivel de regeneración de todos los sistemas que hay, tanto de bosque, tanto de animales, tanto de plantas que ya se habían perdido y que hoy en día están en la finca. Es decir, es un jardín productivo lo que nosotros tenemos ahí en la finca. Entonces, yo le agradezco a usted, Wendy, por la invitación. Es la primera vez, como te digo, que yo logro conectarme eh, en esta plataforma de forma normal y poder hablar. Me ha costado mucho lo que son esta parte de, de, de la tecnología, pero es parte del aprendizaje también y es un reto que yo me he propuesto capacitarme más para poder seguir participando en estos espacios. Muchísimas gracias y mañana compartiré fotos de mi experiencia que voy a tener con este grupo tan importante que va a estar en la finca. Voy a hablar de Caprosa porque ya es parte del entorno, es parte ya de mi vida, compartir las experiencias con este nuevo grupo y entonces muy agradecido. Las gracias a usted, don Pedro. Para nosotros realmente que es un honor el poder formar equipo y ese reto que ya lo han mencionado las compañeras, que lo indica ahora don Pedro, no solo es un tema a nivel de productor, sino que nosotros como organización también lo hemos experimentado. Hacemos muchísimas cosas, pero a la hora de comunicarlas, de hacer mercadeo, nos hemos quedado muy cortos en eso y gracias también al impulso de Donativos Ambientales Ford nos estamos lanzando, por así decirlo popularmente, al agua, ¿verdad? Experimentando en esto y creernos la verdad, porque realmente es importante y necesario. Y dentro de esos proyectos también ahora vamos a tener la oportunidad de compartir con el compañero José Aguilar. Ah, bueno, vean, esa es una fotografía perdón, ahí, ajá, de la finca integral El Jícaro. Ahí son preparativos que tiene don Pedro para recibir mañana al grupito mostrando parte de los productos que podrán encontrar en el recorrido que realizan. Así que se ve muy bonito y yo creo que ese tema también del mercadeo lo vamos a ir abordando porque las fotografías hablan, ¿verdad? Y precisamente yo creo que hay que entrarle muchísimo a estos temas. Perdón, ahora sí, retomando la participación de José. José Antonio Aguilar es un compañero, colaborador de CACPROSA. CACPROSA es una organización sin fines de lucro, que es un centro agrícola cantonal, es decir, una organización de productores que tiene a cargo un proyecto que es una biofábrica. Ya José nos irá a compartir un poquito cómo nace el proyecto en un momento de crisis donde los productores prácticamente no podían costear los insumos, que fue en pandemia por COVID-19, y precisamente pues ha ido creciendo. Porque si bien los compañeros han mencionado que pueden generar insumos en su unidad productiva, a veces no se tiene el tiempo, ¿verdad? Ni la cantidad necesaria. Y entonces el proyecto ha venido a satisfacer también una necesidad y le doy la palabra al compañero José Antonio. A ver, José. José, ¿estás en mute? Ya se conecta el compañero, está teniendo problemitas ahí.
Si gustan, entonces pasamos a la siguiente participación mientras José logra, yo creo que ya ahora sí, yo creo que ya ahora sí Ahora activó él. sí, ya Ah, conectó. sí, señor. Adelante. Noches, pero se ve la imagen. No, ahora sí, Sí. pero se quitó el micrófono. Ahí. Ahí. Buenas Bueno, ahí. noches. Sí se ve la imagen ya. No, señor, se escucha el sonido, pero no se ve la imagen. No me está dejando conectar la imagen. Debe ser por la señal. Estamos en condiciones climáticas bastante difíciles con un proceso de inundación, en medio. Así que se entiende, José, adelante. Buenas noches. Bueno, sí, como lo decía la compañera, mi nombre es José Antonio Aguilar. Soy colaborador del Centro Agrícola, CACPROSA, ¿verdad? Este, y como ya lo mencionaba, ahorita estoy de encargado de lo que es el proyecto de la biofábrica, prácticamente encargado en la elaboración, ¿verdad? Y de igual manera en la distribución de estos productos. Esto ha sido algo muy lindo, ¿verdad? Desde el momento de su creación, porque fue cuando esto inició, estábamos pasando por un momento muy difícil a nivel mundial, que fue cuando dio inicio la pandemia del COVID-19. Cuando esto sucedió, todo lo que eran los insumos, todo lo que era abono, sólido, foliares, ¿verdad? Todo en lo químico, presentó una alza demasiadamente exagerada, donde era prácticamente casi imposible producir, ¿verdad? O sea, echar a andar lo que es la producción de los cultivos, ¿verdad? De los productos que necesitamos consumir, ¿verdad? Como es el plátano, como es la yuca, como son las hortalizas. O sea, era prácticamente como que le estaban poniendo una limitante, ¿verdad? Con la alza de todos los precios, de todos los abonos, que prácticamente no había opción, ¿verdad? Aparentaba que no había opciones, ¿verdad? Acá en la zona era muy difícil, ¿verdad? Muchos productores ya desanimados que iban a echar todo a perder por lo mismo, porque no daba los costos tanto de inversión, ¿verdad? Y todo eso, los mercados estaban caídos y todas esas situaciones que se fueron presentando y fueron generando una situación muy complicada, ¿verdad? Es ahí cuando mi jefe, o digámoslo así, nuestro líder, ¿verdad? Porque más que todo es el líder, ¿verdad? Que está ahí en el Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí, que es don Luis Eduardo Jiménez, ¿verdad? Fue ahí cuando empezaron a poner cuando se empezó a idealizar él, ¿verdad? Opciones, soluciones, digamos, este es el problema, ¿verdad? Y se empezaron a buscar soluciones, ¿verdad? Es ahí cuando se abrió la ventana de una biofábrica, ¿verdad? En ese momento había muchas personas, ¿verdad? Organizaciones que de igual manera se interesaron mucho en el proyecto, ¿verdad? Como es el MAC, ¿verdad? Gente de la ER también estuvieron ahí, ¿verdad? Con nosotros, dándolos ese apoyo y primeramente haciendo o sea, los estudios y viendo la visión, ¿verdad? De lo que iba a ser la biofábrica, el proyecto de una biofábrica. Primeramente no empezó como un proyecto, como una biofábrica en el centro agrícola, sino que lo que se hizo fue llevarle la idea, ¿verdad? A cada uno de los productores, donde se empezaron a hacer charlas, ¿verdad? Se empezaron a hacer este, actividades donde se les mostraba, se les explicaba de lo que era, ¿verdad? Los microorganismos, de lo que eran los bioles, de cómo elaborarlos, porque como dicen los compañeros de productores orgánicos que ahí comentaban, muchos de ellos se pueden elaborar en las fincas, ¿verdad? Se pueden elaborar en las fincas de cada uno, pero el productor muchas veces está más concentrado en lo que hay que hacer en el campo que elaborar los insumos. Entonces, como que no dio muy buen resultado, ¿verdad? Esa metodología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el productor apenas le hablaba a uno de orgánico, o sea, lo veía como algo imposible, como algo que quedó en el pasado, como algo que no funcionaba,
¿verdad? Como algo que es así, perdón la palabra, pero o sea, como boñiga de vaca y listo, ¿verdad? Agua sucia, algo así. Eso pensaban de los violes, ¿verdad? Y eso ha sido una bonita experiencia porque es como ver cómo está el chip, ¿verdad? Que se le ha metido a las personas o que lo han ido metiendo, ¿verdad? Los agroservicios y todo, porque han generado una dependencia de los productos químicos que eso mismo ha pasado en las plantaciones, ¿verdad? En el suelo. Tenemos suelos completamente esterilizados que son dependientes del químico, que si no es con químico no producen, ¿verdad? Entonces, es ahí donde empezó a nacer la otra idea, porque no nos hacemos, no los producimos en Cacprosa y se lo damos al productor, ¿verdad? Se lo facilitamos, ¿verdad? Generamos un equipo, como se ha venido trabajando, porque el centro agrícola, ¿verdad? Cacprosa, más que todo es eso, un equipo de trabajo, ¿verdad? Tanto los colaboradores que estamos llevando las actividades dentro del centro agrícola, como también los productores, todo ha ido de la mano, ¿verdad? Entonces es ahí donde como lo mencionaba doña Mayra, ¿verdad? Doña Mayra López Jiménez y doña Noemí Obando, vi que también lo puntualizó, donde entra el punto de que la producción orgánica, ¿verdad? Entra por la mente. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Donde dice entra por la mente. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de tener en la mente, primeramente ese chip, ¿verdad? Tratar de cambiar ese chip y esas ideas y todo lo que tenemos en nuestra mente, cambiar ese chip y guardarlos otro. Pero no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo muy difícil, ¿verdad? Pero lo hemos podido ver que sí es posible, sí se puede, ¿verdad? En Cacprosa hay en la parte de la experiencia que he tenido, ¿verdad? Y que hemos tenido ahí en el centro agrícola con respecto al proyecto de la biofábrica, es eso, ¿verdad? Que hay personas que ya lo han ido logrando. Por ejemplo, el término de producción orgánica completamente lo que hicimos fue cambiar ese término, ¿verdad? Y no decir producción orgánica, ¿verdad? Con respecto a los productores que han ido nuevamente integrándose, ¿verdad? Y que están ahí en el paquete y que han venido trabajando solo con químicos. Entonces lo que hicimos fue cambiar producción orgánica a producción baja en químicos, ¿verdad? De esa manera ir incorporando, ¿verdad? Los productos, lo que son los bioles, los microorganismos, ¿verdad? En los programas de aplicaciones que ellos tienen, ¿verdad? Y esto ha venido generando muy buenos resultados, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora en Cacprosa tenemos ya la biofábrica muy bien organizada, tenemos una estructura ya directamente para lo que es la fabricación de los bioinsumos. Todo ha sido algo muy difícil, ¿verdad? Muy duro, como lo dijo la compañera, no es muy fácil, pero sí se puede, ¿verdad? Ahí hay muchas instituciones muy interesadas en el tema, ¿verdad? Que es la producción orgánica, que han ido aportando un granito de arena, ¿verdad? Entonces, de grano en grano, ¿verdad? Eso se ha ido creciendo, ¿verdad? Y la visión que hay es que sea algo aún más grande, ¿verdad? Y seguir sirviendo de apoyo y que el equipo de trabajo se vaya haciendo aún más grande, ¿verdad? Porque ahora que estamos trabajando con lo que es el grupo de productores orgánicos, también ahí tenemos, ¿verdad? Somos un brazo que les puede ayudar a ellos y ellos también nos pueden ayudar a nosotros, ¿verdad? Porque ya hemos atendido a muchos de los productores orgánicos y han aprendido y hemos aprendido. De eso se trata, ¿verdad? De ir compartiendo ideas y de ir haciendo las cosas cada vez más mejor, ir mejorando. Ya como lo dijo la compañera Windy, ahí que mostró la foto del compañero don Pedro García, ¿verdad? Que mostró una foto ahí de unos cultivos que los hechos hablan, ¿verdad? Eso es lo que hemos ido tratando de hacer con lo que es los productos de la biofábrica, ir dando resultados, ¿verdad? Mayormente acá en la zona los productores que tenemos son productores de plátano, productores de yuca, y gracias a Dios, ¿verdad? Lo que es en yuca, hemos obtenido resultados sorprendentes, ¿verdad? En lo que es el peso, sobre todo, ¿verdad? O sea, es algo que nos ha convencido tanto a nosotros y al productor. Entonces ya esa idea ya no la va a sembrar, ¿verdad?
Cacprosa, sino que se la siembra el mismo productor, entre productores ellos se hablan, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Y la otra, ¿verdad? Otro punto muy importante que mencionó también doña Mayra López es que se siembra en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros eso lo sembramos en el corazón, para poder producir orgánico tenemos que enamorarlo, ¿verdad? Tenemos que estar enamorados de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, saber el cambio, ¿verdad? Muchas veces, cuando yo estaba estudiando allá en Nicaragua, en la universidad, había un término, ¿verdad? Que siempre lo mencionaban los maestros, que era un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Y eso es lo que hemos venido buscando en lo que es la agricultura, ¿verdad? Un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Hacer algo por la naturaleza y es lo que podemos lograr aplicando lo que son los microorganismos, enriqueciendo los suelos con los bioles, con los minerales, ¿verdad? Es algo que podemos hacer nosotros por la tierra, por la naturaleza, ¿verdad? Porque sinceramente nosotros los seres humanos le hemos hecho tanto daño a la naturaleza, ¿verdad? Ahora si miramos el incremento de desastres naturales, ¿verdad? El desequilibrio, ¿verdad? En el clima. Y eso mismo sucede en el suelo. Tenemos unos suelos completamente que están fuera de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la aplicación de fungicidas, ¿verdad? De bactericidas, de muchos productos tan potentes, ¿verdad? Que destruyen no solo la corteza terrestre, sino que la vida en el suelo, sino que también nuestra salud. Eso es o sea, eso es parte de la experiencia que yo he podido ir viendo y aprendiendo en este proyecto tan hermoso que es lo de la biofábrica, que no es solo una estructura donde yo estoy ahí, ¿verdad? Elaborando los insumos y eso, sino que yo siento que estoy haciendo algo a beneficio de nuestra naturaleza, a beneficio del medio ambiente, ¿verdad? Y yo solo estoy haciendo una pequeña parte, la mayoría de las partes lo hace el productor, ¿verdad? Porque él es el que está en el campo, él es el que decide cómo quiere producir, ¿verdad? Acá en Cacprosa, en el centro agrícola, nosotros también tenemos acopio de plátano, ¿verdad? Y hay productores que producen 100% químico, que tienen el chip, ¿verdad? En la mente, que sin químico no producen, ¿verdad? Entonces, usted ve llegar una fruta tan linda, ¿verdad? Tan bonita, pero es puro esponja, digamos, no tiene peso, ¿verdad? Lo único que tiene es muy bonita presentación, pero como dice el dicho, ¿verdad? Las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque usted se come un bocado de plátano y ya no se está comiendo un bocado de plátano, sino que de químicos que ni conocemos, ¿verdad? Y eso es lo que va generando un daño a nuestra salud. En cambio, hay productores que ya llevan trabajando, no puedo decir orgánicamente, porque aún así todavía ellos tienen sus ciertas aplicaciones, pero ya no son de fungicidas ni bactericidas, que son los más letales, ¿verdad? Y los que hacen más daños al suelo y a nuestra salud, sino que ellos aún siguen aplicando foliares convencionales con respecto a los nutrientes, ¿verdad? Fórmulas de desarrollo y cosas así, pero desde ahí usted ya va a ver algo completamente distinto, ¿verdad? Tanto en peso como en color, en la textura, ¿verdad? Y igual, como lo decía doña Noemi, en el sabor, ¿verdad? Son cosas muy importantes y y siempre tener esa visión, ¿verdad? Que la tierra en estos momentos, ¿verdad? Lo que es la naturaleza necesita de nosotros y algo que podemos hacer nosotros es eso, ¿verdad? Descontaminar, ir descontaminando los suelos y lograr obtener una producción sostenible, en armonía tanto como con el medio ambiente y con nosotros los seres humanos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si producimos bajo en químicos, nuestra salud va a mejorar. Estamos cuidando los suelos y estamos cuidando a la persona que se va a comer, ¿verdad? Ese cultivo. Porque muchas veces producimos no solo para comer nosotros, sino también para comercializar, ¿verdad? Entonces, esos son puntitos muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sinceramente, la biofábrica ha sido un proyecto que ha llegado a mejorar bastante lo que es la producción, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta los precios, ¿verdad? Es cierto, cuando inició la biofábrica,
ese fue otro dilema muy, muy interesante, ¿verdad? Porque llegaban productores y decían, ¿cuánto cuesta el litro de ese producto? Entonces, vale 500 colones. Ah, no, no funciona, no sirve, está muy barato. Entonces, eso es como de una educación, como un cheat, vuelve el término del cheat, ¿verdad? Que está metido en la mente del productor, ¿verdad? De cada uno de las personas, que pensamos que porque es barato no funciona. Pero uno de los puntos muy importantes en la biofábrica fue ese, que la biofábrica no inició como un negocio, sino que simple y sencillamente creció, ¿verdad? Nació como para un analgésico, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Como para darle siempre al productor la oportunidad de seguir produciendo, ¿verdad? Y el hecho de que sea con costos muy económicos no significa que no funciona, ¿verdad? Y tampoco es mentira que vamos a llegar y vamos a aplicar una fórmula de engruese y va a funcionar de una vez inmediatamente. No, todo esto es un proceso. ¿Por qué? Porque los suelos están tan pobres, ¿verdad? Que hay que tomar un tiempo y enamorarse, ¿verdad? Y grabárselo en la mente y tenerlo en el corazón de qué es lo que está pasando, ¿verdad? O lo que va a suceder con la aplicación de ese producto, porque esa es otra también, ¿verdad? Estamos acostumbrados a darle el alimento a la planta, ¿verdad? No nos importa el suelo, no tomamos en cuenta el suelo, ¿verdad? Mientras que con los bioles, lo que son estos abonos orgánicos que están ahí en la biofábrica, estamos dándole tanto al suelo como a la planta. ¿Por qué? Porque ya es el suelo el que va a alimentar esa planta, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Llegamos a obtener lo que es una línea de producción muy estable. ¿Por qué? Porque con el químico, ¿qué sucede? Entre más apliquemos, ¿verdad? Entre más va pasando el tiempo, esa planta para poder generar una buena cosecha, una buena producción, le va a demandar aún más cantidad de abono. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta en esta hermosa actividad. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y ahí estamos, al servicio y a la orden. Fue un gusto haber conversado con ustedes y compartir mi experiencia que me he llevado en Cacprosa, ¿verdad? En lo que es la biofábrica. Buenas noches. Muchas gracias, don José. Realmente que nos motiva porque Caprosa es una organización que ha venido marcando la diferencia al tomar decisiones sumamente importantes, de pasar de ser una organización que solo atendía temas o productos convencionales, ¿verdad? A empezar una línea más ecológica, un compromiso más fuerte con la producción sostenible y de ahí que ahora tengamos un grupo de productores orgánicos, se estén haciendo pilotajes en el marco de la producción más sostenible, no orgánica, sino más sostenible, ecológica, ¿verdad? Y que eso también el día de hoy nos esté abriendo puertas, porque ya productores convencionales están utilizando estos productos para gestionar y atender su finca. Y nos está, como les decía, abriendo las puertas precisamente con otros proyectos que definitivamente los va a impulsar y a motivar para irnos o ir abarcando más mercado. Así que muchísimas gracias. Ahora tenemos la presentación de la ingeniera Sonia María Calvo González, una compañera, amiga y funcionaria que tanto para las organizaciones como para nosotros a título personal goza de nuestro respeto y nuestra confianza. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la cooperación de actores para superar las barreras. Y tomamos como uno de los ejemplos lo que ha sido los donativos ambientales Ford, entre otros muchos compañeros que nos han apoyado para ir creciendo, para ir consolidándonos, ¿verdad? En estos retos que tenemos. Adelante. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Ujú. Yo me siento muy satisfecha de escucharlos a todos realmente. Ahorita le comentaba ya a doña Mayra en perfil bajo que estoy muy feliz porque realmente se ven los avances de todos los productores y también de las organizaciones. Escuchar a José es una maravilla, ¿verdad?
y escuchar a doña Noemi, a don Pedro, igual a doña Mayra con todo el bagaje y la experiencia. Para hacerles un preámbulo, cuando yo era pequeña, mi papá era uno que siempre me enseñaba a respetar mucho los recursos naturales. En la casa siempre habían sistemas agroforestales, que aquel entonces mi papá tal vez no sabía ni que se llamaban sistemas agroforestales, nada más sabíamos que era plátano, cacao y y banano también había, y habían árboles de laureles y árboles de cedro en aquel entonces. Pero mi papá producía de esa manera. Y los vecinos le decían que mi papá era un cochino, porque no veía la finca, o sea, el vecino no lograba ver la otra finca que seguía después de la finca de nosotros. Entonces, imagínense la percepción que tenía la gente en aquellos entonces, porque era lo que se vendía, ¿verdad? Era lo que se vendía porque era la imagen y era lo que siempre se decía, bueno, hay que producir, pero producir de una manera, bueno, totalmente compleja y difícil. Entonces yo me crié en ese ambiente cuando mi papá, pues, producíamos de todo en la finca y era de una manera, pues, de lo más sostenible posible. Entonces, por esa razón, yo llevo en mi corazón esas palabras de mi papá. Se puede producir y con eso mi papá nos mandó a la escuela y nos mandó al colegio, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de que sí se puede. Ahora, ese era el preambulito que quería comentarles. Viendo y escuchando todas las líneas, realmente todo el tema de la cooperación es fundamental. Al final, doña Mayra nos comentaba todo el tema de los recursos, se requieren recursos para poder trabajar. Yo soy funcionaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya tengo 7 años de estar en la función pública en el Ministerio de Agricultura, como 16 en general, pero los recursos a veces en la función pública son muy limitados para poder desarrollar procesos de estos. Por ejemplo, el Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí siempre ha trabajado muy fuerte, ha trabajado en toda la línea convencional, pero durante todo este proceso que ha pasado de la pandemia fue un momento muy importante para poder realizar alianzas de trabajo. Por ejemplo, todo el tema de recursos, capacitaciones, lo hemos logrado, especialmente con, en este caso, por ejemplo, con todos los donativos ambientales de FOR, que en este caso Caprosa lo recibió. Ha sido un impulso muy importante porque se ha podido capacitar más a los productores que están en la línea orgánica, también a los que van dejando la parte convencional y que se van incorporando ya a la parte de producción sostenible. Yo los veo como por niveles, ¿verdad? Van los que están en la parte convencional, luego vienen todos los que están en la parte de intermedio, como dice José, que están utilizando bioinsumos, pero en su totalidad no han dejado de aplicar un poquito de algún tipo de sintético. Y luego están lo de las líneas, lo de las grandes ligas, ¿verdad? Que son los que están certificados orgánicamente y luego están los que están en transición. Entonces, todos estos procesos se logran únicamente con vinculación y cooperación entre las diferentes partes. Tenemos actores muy importantes, por ejemplo, actores como los donativos FOR, los donativos ambientales FOR. Puedo mencionar también los del proyecto Gente. Puedo mencionar lo que decía José ahora, las universidades. La universidad se sumó mucho a todo este proceso, ¿verdad? Para poder fortalecer esas capacidades, primero de la organización como tal y segundo también de las y los productores. Al final hacemos un encadenamiento porque el MAC da todo el soporte técnico, pero se requiere todavía gente con mayor experiencia. Cuando iniciamos todos esos procesos, por ejemplo, con el centro agrícola, eh, como MAC o como persona, como yo, como Sonia Calvo, no tenía toda la experiencia, pero hicimos alianzas también con otros productores que ya tenían bagaje y tenían experiencia desde tiempos anteriores, en la cual nos permitió crecer más. Y yo me siento muy satisfecha realmente porque Pero ahora no me veo. vemos cómo han avanzado y cómo ha ido mejorando durante el tiempo todas sus prácticas. Por ejemplo, este año, por lo menos con la parte de Donativo Ford, logramos que por fin se certificara el Grupo de Productores Orgánicos ya como un GPO dentro y bajo la figura, con apoyo de doña Mayra, por supuesto, y de los productores para que ya pudieran contar ellos con una certificación. Eso llevó trabajo. Se tuvieron que mejorar registros, se tuvieron que mejorar los planes de manejo, para poder dar ese brinco ya como grupo de productores orgánicos. Como decía doña Mayra, en el país solo hay 300 y resto de hectáreas inscritas ante Arau, en lo cual ahorita el centro agrícola está aportando un buen porcentaje de área. La idea es, como dice doña Noemi, poder avanzar más en Sarapiquí y, ¿por qué no, más
en otra parte de nuestra región, ¿verdad? De lo que es la región Huetar Norte. Si no hacemos trabajo en equipo, por ejemplo, si yo como MAC, como Ministerio de Agricultura, me veo sola o nos vemos sola como una agencia y no me vinculo con el sector, probablemente no avanzamos. Probablemente no logramos alcanzar lo que se ha logrado ahora. Esto no es solamente una institución haciendo algo, sino el centro agrícola, los productores, los diferentes cooperantes que han permitido que podamos aumentar y poder ir mejorando durante el tiempo. Realmente, como dije anteriormente, me siento muy satisfecha y muy contenta para poder participar en este webinar y ver todos los avances y las características y lo que han compartido cada uno, ¿verdad? Que ha sido una cosa maravillosa. Mi aportación era muy pequeña, pero realmente era como para ponerle, como dice uno, la cerecita al pastel. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Sonia. Realmente que el reto está en todos los eslabones de la cadena de valor y el reto está en todos los sectores, el sector público, el sector privado, en la academia, pero aquí encontramos ejemplos de que sí se puede y que es un tema de voluntad, compromiso y de unir esfuerzos. Así que muchísimas gracias y abrimos un espacio por si alguno de los compañeros que están con nosotros ahora quisieran hacer alguna consulta o una observación. También quiero aprovechar que aquí está la compañera Sami, agradecerle a Samita el apoyo que nos ha brindado, los consejos y también en esa línea de contar con herramientas para el proyecto, para el GPO, ha marcado la diferencia. Así que Samita, muchas gracias. A ver por ahí si hay alguna consulta. No veo manitas levantadas, Wendy. ¿Verdad? Yo tampoco. Bueno, si no, estaríamos entonces cerrando este espacio, agradeciéndole realmente a todos la participación y agradeciendo a Dios precisamente que ha sido tan fiel y bueno con todos nosotros, que nos ha permitido ir conquistando metas e ir escalando eslabones, porque este es un tema que es de sensibilidad, que es de pasión, que es de compromiso y esfuerzo, y que las personas conozcan que hay más personas como ellos, los va a llevar a unirse. Así que muy agradecidos y que tengan una linda noche. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos.